Antes de iniciar un negocio es importante definir cuál va a ser la estrategia que nos va a llevar a alcanzar nuestros objetivos. Es decir, debemos de analizar, por ejemplo, la industria donde vamos a operar, cuál va a ser nuestra competencia, cuál va a ser la estrategia de productos y de precios, etc. Uno de los elementos importantes que debemos de analizar dentro de esa estrategia es el margen bruto. Es decir, que debemos de analizar cuál es el margen que nos ofrece ese tipo de negocio. Muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde que la rentabilidad es bastante baja y por lo tanto el desgaste va a ser mayor, el volumen de operación va a ser mayor para tener cierta cantidad de ganancia mínima. Y si deseamos realmente incrementar esa ganancia, debemos de duplicar, triplicar el nivel de operación para lograr esos objetivos. Así que hoy en YoEmpresa vamos a hablar acerca del análisis del margen de utilidad que un negocio nos puede ofrecer. Así que sin más, comenzamos. Una de las habilidades que debe tener todo empresario es saber interpretar los estados financieros, y no solamente de manera histórica, sino también de forma proyectada. Cuando hablamos de estados financieros proyectados, nos referimos a elaborar la situación financiera de la empresa de forma anticipada, proyectando sus ingresos, proyectando sus gastos y proyectando toda la operación de la empresa. Uno de los beneficios de elaborar un estado financiero proyectado es poder ver cuál va a ser el nivel de rentabilidad que nos va a ofrecer el negocio y tomar las mejores decisiones basado en ello. Así que vamos a evaluar diferentes escenarios donde veremos cómo impacta los diferentes márgenes de utilidad en el negocio. Bien, vamos a evaluar diferentes escenarios de los cuales vamos a ver el impacto de los márgenes en la rentabilidad. Vamos a elaborar entonces un estado de resultados. Ventas, supongamos que son 100,000. Costo de ventas, podemos observar pues que supongamos que son 80,000. De eso podemos obtener una utilidad bruta, el cual sería 100,000 menos 80,000, 20,000. Eso es nuestra utilidad bruta. Tenemos los gastos de operación, el cual pueden ser de 18,000. Y posteriormente podemos obtener la utilidad neta, el cual se obtiene restando a la utilidad bruta los gastos. Entonces podemos ver una utilidad neta de 2,000. Vamos a representar entonces el estado de resultados de manera porcentual. ¿Cómo se realiza? Bueno, dividiendo todos los datos del estado de resultados dentro de las ventas. En este caso, las ventas, dividido las ventas, tenemos 100%. 80,000, que son los costos, dividido las ventas, tenemos 80%. La utilidad bruta, que son de 20,000, dividido las ventas, tenemos un 20%. Los gastos dividido la venta, tenemos un 18%. Y la utilidad neta dividido las ventas, tenemos un 2%. Entonces podemos identificar dos elementos importantes. La utilidad bruta, que en este caso nos ofrece un margen del 20%. Y tenemos en este caso el margen neto. Entonces, bajo este escenario podemos identificar que esta empresa nos ofrece el 2% de margen neto y 20% de margen bruto. Si nosotros determinamos, por ejemplo, el punto de equilibrio, podemos obtener gastos de operación son 18,000. Margen bruto son
20%. Punto de equilibrio es 18.000 dividido 20%. Entonces podemos identificar pues que 90.000 es mi punto de equilibrio, es decir, debo de vender 90.000 en el mes para no ganar ni perder. Si quiero tener ganancia, debo de vender más de 90.000. Por cada venta que realice, por cada dólar que realice arriba de 90.000, pues obtendré un margen del 20%, pues ya cubrí mis gastos de operación. Vamos a evaluar otro escenario donde pues vamos a evaluar qué pasaría si tenemos un margen bruto mucho mayor. Vamos a evaluar entonces el caso que los costos de venta no son 80.000, sino que son 60.000. ¿Qué pasa acá? Bueno, miramos que nuestro margen bruto es del 40% y vemos que nuestro margen neto es del 22%. Los gastos de operación es igual, es decir, posiblemente pagamos alquiler, contratamos personal que pagamos en forma mensual, etcétera. Son los mismos 18.000, pero nuestro margen bruto es mucho mayor, es decir, que por cada venta que nosotros realizamos, el 40% nos genera una ganancia bruta. Entonces, con base a eso podemos ver también el punto de equilibrio. Para cubrir esos 18.000 con el 40% de margen bruto, podemos ver que el punto es de 45.000, es decir, que debo de vender mucho menos para poder cubrir mis costos y mis gastos. Entonces, en ese sentido, cualquier venta adicional a estos 45.000 pues generan mayor ganancia. Entonces, podemos ver que uno de los grandes beneficios de tener un margen bruto mayor es que el esfuerzo va a ser mucho menor, es decir, que podemos alcanzar el punto de equilibrio mucho más rápido y por lo tanto vamos a ganar mucho más. Vamos a evaluar un tercer escenario donde nos puede mostrar un margen diferente, es decir, ¿qué pasaría si los costos de venta son 70.000? Nos ofrece 30.000 de utilidad bruta y un margen del 30%. A eso le restamos los gastos de operación, nos da una ganancia de 12.000, es decir, el 12%. En este caso, pues, obtenemos un punto de equilibrio de 60.000. Este es un caso, pues, bastante común, es decir, tenemos un margen neto del 12%. Una empresa que nos pueda ofrecer, por ejemplo, en países como el nuestro, Latinoamérica, por ejemplo, que nos puede ofrecer un 12% de margen neto, es un negocio bastante aceptable. Por lo tanto, tenemos que considerar que el margen bruto debe de ser mínimo del 30%. Un negocio que nos puede ofrecer un porcentaje mayor, pues es bastante atractivo. De acuerdo a mi experiencia en asesoría de empresas, pues puedo ver cómo los empresarios que tienen un negocio arriba del 30%, los esfuerzos tienen mejores resultados, pues ciertas acciones que beneficien el incremento de las ventas, pues se refleja en un mayor apalancamiento de los márgenes de utilidad. Así que ya lo sabes, si estás iniciando una empresa, debes de poner mucha atención en el margen bruto que te ofrece. Si ese margen bruto es muy bajo, pues realmente no vale la pena ese tipo de negocio, pues vas a obtener mucho desgaste y baja rentabilidad. Con una empresa que te ofrezca un margen bruto bastante aceptable, te ofrecerá un punto de equilibrio menor y por lo tanto va a ser mucho más fácil cubrir
tus gastos y tus costos de operación. Y a partir de ahí vas a generar una rentabilidad mucho más rápida. Pues bien, ya lo sabes, si analizamos cuál va a ser el margen de utilidad que nos ofrece determinado negocio, determinada industria, pues podemos anticiparnos a las decisiones. Incluso tomaremos decisiones aún relacionadas a no iniciar ese tipo de empresa, y eso nos va a ahorrar pues muchos problemas. Así que recuerda visitar nuestras redes sociales, nuestra página web www.yoempresa.org, donde encontrarás grandes recursos para la administración de tu empresa. Soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.